Bien, buenas tardes. Mi nombre es Laura García Castellano y a continuación voy a presentar la unidad didáctica de búsqueda y organización de la información que hay que hacer previamente al diseño y el desarrollo de una ruta turística. Esta actividad, para entenderla mejor, lo que voy a hacer es explicarte como alumno en qué vamos a organizar la siguiente clase. Concretamente la voy a distribuir en 5 bloques. Voy a hablar primero de los contenidos necesarios para la explicación de esta actividad, después explicaré la tarea y explicaré los recursos que necesitas para desarrollarlo y posteriormente explicaré la evaluación y las dudas que haya sobre esta tarea. Bien, en los contenidos. Antes de buscar la información necesitamos tener claro cómo hacerlo. Preguntarnos las palabras claves, las preguntas importantes, público objetivo, ver dónde tenemos que buscar la información, cómo tenemos que organizar esa información y luego todo eso guardarlo y registrar. Por lo tanto, primera pregunta, y esto es muy importante, tenemos que tener claro antes de buscar la información de qué vamos a hablar y qué queremos contar. Hay muchos temas como los que pongo aquí, historia, folclore, horarios, pero sobre todo en cuanto a los horarios es muy importante que no solo busquemos contenidos, sino también que busquemos practicidad, horarios de monumentos, etc. Y por supuesto que busquemos la información adecuada al público al que se lo vamos a explicar. No todo el mundo recibe el mismo tipo de información y tiene que recibirla igual. Tenemos que saber a quién le vamos a contar o a quién le vamos a hacer la visita. Por lo tanto, en función de ello, buscaremos unos contenidos u otros. Por lo tanto, sabemos los contenidos, a quién lo vamos a explicar, pero hay que mirar cómo contarlo. Hay que pensar que tenemos que ser originales, interesantes, tenemos que ser divertidos, pero sin ser graciosillos. Y debemos sorprender al turista con anécdotas interesantes, historias que les puedan atraer, para que todo eso sea atractivo en el desarrollo de la visita. Por lo tanto, llegado a este punto, nos paramos. Ordenamos las ideas que tenemos, ordenamos a quién va a ir dirigida la información, qué información y cómo la vamos a plantear o cómo lo vamos a contar. Y a partir de ahí empezamos a trabajar con esa información, ¿vale? Para trabajar con esa información hay que buscarla y para buscar esa información tenemos muchas fuentes y muy interesantes todas ellas. Tenemos internet, tenemos fuentes físicas, mapas. No olvidemos los mapas. Hay una gran cantidad de fuentes de información a la cual podemos recurrir para la búsqueda de lo que queremos contar. Pero hay una fuente de información que es muy importante y no debemos olvidar: las personas. Podemos recurrir a guías turísticos, a conductores, a personas que conocen el destino o el monumento y nos pueden contar cosas muy interesantes que podemos utilizar como fuentes de información, siempre contrastando los contenidos. Una vez que tenemos la información, lo que tenemos que hacer es organizarla. Por lo tanto, para ello podemos hacer esquemas, resúmenes, estructurarla en temas para que todo sea coherente, para que estructuremos la información coherentemente y no sea una amalgama de cosas sin sentido ni coherencia. Y esto es muy importante. Para ello tenemos que tener un diseño claro, una organización clara, pero sobre todo una cosa, hay que manejar la información según el tiempo que vamos a tener para hacer la visita. Y esto es muy importante. Esta información va a ser de mucha utilidad para el desarrollo de la visita. No busquemos cantidad, busquemos lo más interesante, ¿vale? Cuando ya tengamos la información que necesitamos y la más adecuada para lo que vamos a hacer de la visita, la redactamos, la ponemos en papel o en el ordenador, pero es importante ya redactarla, basándonos en los esquemas que hemos establecido, ¿vale? Redactamos la información, la guardamos para que no se nos pierda y a partir de ahora lo que voy a hacer es explicar cómo va a ser la tarea. La tarea lo puedes hacer individualmente, aunque yo te recomiendo que la hagas con compañeros. Se trata de conseguir los contenidos que nos van a hacer ser necesarios para el desarrollo de la posterior visita guiada, que esto será otra tarea posterior. Tenemos 15 días. ¿Vale? Y lo que quiero es que hagáis la tarea en un máximo de 15 páginas con una serie de estética que ya os estoy poniendo, que la hagas en Google Docs y que la cargues a Google Drive el límite del día que te pongo y a la hora límite que estoy poniendo. No vale más tarde, todos tenemos que tener el mismo tiempo. Entonces, organizas la tarea, la cuelgas y yo luego la valoraré.
Valoraré y un 15% de la nota será esta tarea. Recuerda que esta tarea es la previa para la tarea final del diseño de la visita. Esta tarea consiste en hacer los contenidos, en recopilar los contenidos. No hay que desarrollar la visita aún, pero sí estos contenidos van a ser de mucha utilidad, ¿vale? Y cuando yo lo evalúe, lo que voy a tener en cuenta es que sean contenidos claros, organizados, coherentes, que esté todo bien estructurado. Las referencias bibliográficas son muy importantes, ¿vale? Y utilizar criterios y contenidos también de otras asignaturas son perfectamente aplicables a esta tarea. Por ejemplo, recursos turísticos lo podéis aplicar. Lo que voy a tener muy en cuenta es lo siguiente. Voy a estar muy pendiente de que no se copie literalmente lo que se saca de internet o en cualquier libro. Prohibido copiar. Esto supondrá un suspenso de la nota. Si veo y descubro que hay copia literal, habrá suspenso. Lo que quiero es que lo contéis vosotros, ¿vale? ¿Tenéis dudas? Si tenéis dudas, lo que haremos será lo siguiente. Si tienes dudas, en tutoría lo clarificaremos o, por ejemplo, los foros que tenemos en determinados días, que ya sabes los días y las horas, o en la próxima clase de la próxima semana destinaré 30 minutos para explicar o para resolver las dudas que tengas y que tenga el resto del grupo. Aquí te pongo una bibliografía muy interesante, no solo para la búsqueda de información, sino también te va a servir para el desarrollo posterior de la siguiente tarea, que será la realización del diseño de la ruta. Esta bibliografía es fundamental y te va a ser de muchísima ayuda para el desarrollo de tu actividad. Por lo tanto, te animo a que trabajes. Te quiero también decir que si tienes cualquier duda o cualquier consulta, cuentes conmigo, ¿vale? Y yo te ayudaré al desarrollo de la tarea. Venga, suerte.